Bueno. Silenciamos los otros. Bueno, entonces, voy a ver si pongo el... No, nada, no quiero hacer lío. Bueno, entonces, hoy vamos a tener un seminario de los ciclos de seminarios del 2020 de la Cátedra de Genética, la Facultad de Agronomía. Yo soy Gabriela Conti, soy docente en la cátedra, y además soy investigadora de CONICET y trabajo en el INTA de Castelar. El título de la charla es Biología y Genómica de SARS-CoV-2, conociendo al enemigo, y la charla va a tratar de varios temas al respecto. O sea, vamos a arrancar hablando de algunas generalidades de la enfermedad COVID-19, un poco sobre el genoma y la estructura del virus, cómo el virus replica y recombina, cuáles son las teorías que hay acerca del origen del virus y de las variaciones, cómo fue saltando especies. Y después, al final, vamos a hablar un poquito sobre la fisiopatología, o sea, qué provoca el virus en nuestro organismo, qué tratamientos y vacunas hay hasta el momento y en qué se está investigando. Entonces, la enfermedad COVID-19, coronavirus 16-2019, es una neumonía viral que es causada por este nuevo coronavirus que se detectó en diciembre en la ciudad de Wuhan, China. Es provocada por este nuevo coronavirus que se llama SARS-CoV-2, que viene de Severe Acute Respiratory Syndrome, es el síndrome respiratorio agudo, y constituye el tercer episodio de neumonía viral causada por estos virus de tipo SARS en todo el siglo XXI. Las otras epidemias que hubieron fueron la epidemia SARS en China en el 2002, que provocó 8.000 casos aproximadamente positivos, 774 muertes, y afectó a 32 países, lo que dio una tasa de letalidad aproximadamente del 10%, y luego, 10 años después, el MERS, que ocurrió en el Medio Oriente en el 2012, y dio un total de 2.400, casi 2.500 casos, con 858 muertes, afectó a 27 países, y dio una tasa de letalidad aproximada del 35%. Este nuevo coronavirus ha causado hasta el día de hoy, estos son datos de hace un ratito, un total de casos confirmados de 5 millones aproximadamente, con 328.600 muertes a nivel global. Eso da una tasa de letalidad aproximada de 6,5%, y acá ven los países más afectados, y el aumento de casos, la acumulación de casos confirmados por día. Entonces, para empezar a hablar de los coronavirus son virus que pertenecen al orden de los Nidoviridae, la familia coronavirus, y dentro de la familia hay 4 géneros, que son los alfa, beta, gamma y delta coronavirus. Entre los que afectan a humanos están los alfa y beta coronavirus. Pueden provocar distintas enfermedades. Por ejemplo, algunos alfa coronavirus y beta coronavirus producen en humanos enfermedades con síntomas leves, que son gripes o diarreas con síntomas leves, y estos virus SARS, como el MERS, el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2, son todos beta coronavirus y son los que producen las neumonías graves. Todos los coronavirus tienen como hospedante natural al murciélago, del género Rhinophilus. Es decir, que los murciélagos son capaces de cargar altas cantidades y estar coinfectados con muchos tipos virales al mismo tiempo, sin tener síntomas. Por eso se dice que son hospedantes naturales. Entonces, continuando con las generalidades de la enfermedad, los síntomas que produce en los seres humanos son los siguientes. Tienen como la gravedad puede ir aumentando y se pueden dividir en distintas fases que después vamos a ver con un poco más de detalle. Pero la etapa inicial, con los síntomas más leves, o inclusive las personas que desarrollan una sintomatología leve, tienen como síntomas principales fiebre y tos seca, también un poco de a veces dolor de garganta, dificultad para sentir olores, o sea, anosmia,
y el sabor también. Después, cuando la enfermedad progresa, puede haber dificultad respiratoria en una etapa secundaria, y avanzando con la gravedad del cuadro, puede haber hipoxia, que es baja concentración de oxígeno en la sangre y en los tejidos básicamente, o sea, hay hipoxia. Y eso puede llevar a lo que se llama, en un estadio severo y avanzado, el síndrome respiratorio agudo, a un shock séptico y falla cardíaca o falla multiorgánica y muerte. Esa es la sintomatología general de la enfermedad. El contagio se puede dar de manera directa, es decir, principalmente por el contacto con gotitas respiratorias a través de nariz, boca u ojos, o también de manera por la vía fecal oral, que todavía no está probado, pero se está estudiando. Y también de manera indirecta, que es el contacto con superficies contaminadas, tocar con la mano y llevarse la mano a la boca, ¿no? Este virus es muy contagioso porque tiene una tasa de transmisión presintomática, se llama, que es bastante alta, y esa transmisión presintomática se puede dar en el periodo de incubación de la enfermedad, que es de más o menos 4 o 5 días, o sea, el paciente no tiene síntomas, y en también lo que son los pacientes asintomáticos, que son pacientes que están infectados, pero no están afectados por la enfermedad. Luego también el contagio, los pacientes sintomáticos son capaces de contagiar, y entre estos pacientes sintomáticos, el 97,5% desarrolla los síntomas antes de los 11,5 días de desarrollo de la enfermedad, ¿no? Después, el periodo de infectividad en pacientes leves puede ser de 10 días, pero en pacientes graves puede ser hasta 40 días. Y además se recomienda que un paciente luego de recibir el alta, esté 14 días en aislamiento para reducir toda posibilidad de contagio. Eso da un número reproductivo básico de la enfermedad de aproximadamente 3. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona sería capaz de infectar a 3 personas más. Esas 3 personas a 3 personas más, o sea, 3 por 3, 9, por 3, 27, y así la cadena de contagio se da exponencialmente. Para situarnos con el número reproductivo de otras enfermedades, el coronavirus SARS-CoV-2 está entre, dijimos, aproximadamente 3, o sea, de 1,5 a 3,5, pero hay otros virus que fueron y que son mucho más contagiosos, por ejemplo el de la viruela, que tiene un número reproductivo de 5 a 7, el sarampión de 12 a 18, la gripe estacional hasta 2,1, y en la epidemia influenza H1N1 del 2009, el número reproductivo era un poco más bajo. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el genoma y la estructura del SARS-CoV-2. El virión, o sea, la partícula viral, así es como se ve en fotomicrografías electrónicas, y está constituido es un virus de cadena de RNA, de cadena positiva. Acá ven el RNA asociado a proteínas de nucleocápside que forman una estructura espiralada, y el genoma viral está envuelto en una bicapa lipídica que tiene proteínas estructurales. Las proteínas estructurales son la proteína S, de spike, espícula sería, que es esta que ven acá en la micrografía, es la que le da el nombre a los virus porque parecen una corona de espinas. La proteína S, la proteína de membrana M, y la proteína de envoltura E, todas están inmersas en la membrana. La partícula viral tiene aproximadamente 100 nanómetros de diámetro. Y para ver un poco más en detalle lo que es el genoma del virus tiene aproximadamente 29.000 pares de bases, es un virus muy grande, de RNA de cadena positiva, simple, y los genes que contiene su genoma son estos que ven acá, que son el ORF1A y ORF1B, que corresponden a lo que es, al traducirse, dan lo que es una poliproteína replicasa. Esa poliproteína está formada por varias proteínas que después, una vez traducido, se traduce como una poliproteína y se cliva en 16 componentes. Acá están mostrados los más importantes. Estas son las proteasas autocatalíticas que cortan las distintas proteínas. Acá está la RNA polimerasa dependiente de RNA, que es la que va a transcribir el genoma viral. Y esta que está acá es una helicasa,
y otras dos, que está, la NSP1416, que son proteínas que tienen la capacidad de corregir errores. Eso es muy importante para estos virus, el proofreading. Después están las proteínas estructurales, que son las que forman la estructura del virus, la proteína spike y estas otras, la envoltura, membrana y nucleocápside. En todos los coronavirus están dispuestas en este orden, SEM. Y finalmente las proteínas accesorias, que son proteínas involucradas en el proceso de la replicación viral y en la inmunomodulación. Y estas proteínas son muy variables entre los distintos tipos de coronavirus, al igual que la proteína S. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, acá vemos algunos ejemplos de distintos tipos de coronavirus, de tipo alfa, beta, gamma y delta. Fíjense que esta región que ven acá, la región donde están las proteínas estructurales y accesorias, es la región que tiene más variabilidad entre todos los coronavirus. Acá hay algunos alfa coronavirus, que son coronavirus que afectan animales, como el felino peritonitis. Esto es un coronavirus de murciélago. Acá hay beta coronavirus que, por ejemplo, el de la epidemia SARS del 2002, esto es una variante del virus que era capaz de replicar en humanos y en la civeta de palma, ya vamos a ver cuál es ese bichito. Y este es un tardío de esa epidemia SARS, que era capaz de replicar solamente en humanos, con alta eficiencia. Acá hay otros coronavirus de tipo beta de murciélagos, el coronavirus de la epidemia MERS, el coronavirus de la hepatitis de murina de ratones, que es el coronavirus que se usa como modelo de los beta coronavirus, y acá hay otros gamma y delta coronavirus que afectan aves, sobre todo. Entonces, algo a tener en cuenta es que las regiones más variables de los coronavirus se localizan en el interior, en la secuencia del gen S, y en los SORFs que son correspondientes a las proteínas accesorias. Fíjense cómo van cambiando todos los SORFs entre los distintos tipos de coronavirus. Acá vemos una comparación entre el SARS-CoV-2 y el MERS y el SARS-CoV-1 en cuanto a identidad de secuencia. Fíjense que el SARS-CoV-1 tiene un 79% de identidad de secuencia con el SARS-CoV-2 y el MERS un 60% de identidad, es decir, que no son tan parecidos. La nueva cepa no es tan parecida. Y antes de hablar del ciclo de replicación viral, vamos a ver un poquito más en detalle lo que es esta proteína, la proteína S, la que forma el spike del coronavirus. Fíjense que esta proteína es un heterotrímero, o sea, es capaz de interactuar consigo misma, y tiene dos regiones principales, la región S1, que está acá, y la región S2. La región S2 va a tener el dominio de transmembrana, que es la parte que se va a insertar en la bicapa lipídica de la envoltura viral, y la proteína S1 tiene la región que va a interactuar con el receptor, la proteína receptora que está en la célula hospedante. En el caso del SARS-CoV-2, el receptor es una proteína que se llama AC2, de Angiotensin Converting Enzyme 2, específicamente la región del dominio peptidasa, y en ese momento, en esa interacción de esta proteína con el spike, que se va a dar el reconocimiento y la internalización del virus a la célula hospedante. Para el SARS-CoV era esta AC2 humana, y para el MERS otra proteína que se llama DPP4. Pero siempre la proteína o la región S1 es la región más importante para que el virus pueda infectar las células. Con respecto al ciclo de replicación viral, acá tenemos el virus que interactúa con el receptor AC2 y inmediatamente luego de ese reconocimiento se produce la internalización del virus. Esa internalización puede darse a través de dos mecanismos distintos. Uno es por endocitosis, como ven acá, pero también puede haber una internalización a través de fusión de membranas. Es decir, que la membrana de la envoltura viral se fusiona con la membrana plasmática de la célula hospedante.
Esto entonces, una vez internalizado el virus, se libera al citoplasma el genoma, que acuérdense que era de RNA de cadena positiva. Entonces lo primero que pasa es que los ribosomas de las células traducen el complejo poliproteína replicasa. Una vez que ese complejo poliproteína replicasa está activo, se empieza a traducir y a transcribir el RNA viral. Entonces se produce cadena negativa del RNA viral, o sea, se empieza a transcribir en este sentido, de positiva a negativa, la complementaria, pero en RNA, y eso se llama el antigenoma o genoma de cadena negativa, y además este virus produce sus proteínas no estructurales a partir de RNAs subgenómicos, se llama. Entonces, el mismo genoma de cadena positiva es transcripto en pequeños RNAs subgenómicos que van a dar lugar, una vez que se forma el subgenómico positivo, a las distintas proteínas estructurales y accesorias del virus. Entonces, una vez que se produjo más cantidad de genoma de cadena positiva, adentro de la célula, esa cadena de genoma positiva se va a ensamblar con la proteína de nucleocápside, se va a formar esta estructura, y a su vez las proteínas S, M y E se van a ir a lo que es el retículo endoplasmático rugoso, porque tienen señales de direccionamiento a retículo endoplásmico, y van a ir al aparato de Golgi, donde se van a glicosilar, y van a formar, una vez ensambladas con la nucleocápside, vesículas que contienen en su interior nuevas partículas virales que van a ser liberadas al espacio extracelular y van a poder infectar otras células. Ese es el ciclo de replicación viral completo. Ahora lo que vamos a ver es un poquito más en detalle cómo se produce la transcripción del virus, que tiene sus particularidades. Entonces, este es el genoma de cadena positiva. Ese genoma dijimos que podía ser transcripto a cadena negativa, que es el antigenoma, y además, estos que ven acá son los RNAs subgenómicos, que se producen a partir de la cadena positiva. Los RNAs subgenómicos se transcriben de una manera anidada, o sea, está como uno dentro de otro, están superpuestos, y esto es lo que le da la característica y el nombre al orden nidovíride, nido de anidado, por eso es una característica general de todo el orden. Y fíjense que acá la transcripción comienza cuando llega a estas cajitas rojas que se llaman TRS, que son sitios de regulación de la transcripción, se produce un salto hasta el inicio de este TRS y esta secuencia líder. Entonces, la replicasa salta de un antigenoma hasta el inicio y va a producir distintos RNAs subgenómicos. Eso hace que, en términos mecanísticos, se genere este espacio que ven acá, va a formar un loop, y se van a traducir los distintos RNA subgenómicos. No hace falta que lo entiendan en detalle, pero lo importante que tienen que acordarse acá es que la replicasa, cuando hace este salto, puede llegar a cometer errores, o a cambiar un poquito su transcripción. O sea que es una replicasa saltarina. Eso, algo también para mencionar acá, es que este proceso de transcripción tiene acoplado una lectura de prueba, un proofreading, con lo cual la tasa de mutación de este virus es relativamente baja en relación a otros virus de ARN, porque tiene corrección de errores. Pero el hecho de que la replicasa sea saltarina, y que, considerando el contexto de que en los murciélagos hay muchas infecciones virales paralelas, es decir, hay coinfecciones en las mismas células, porque el murciélago es como una bolsa de virus, está lleno de tipos distintos de coronavirus, este salto, este hecho de que la replicasa sea saltarina puede hacer que, al saltar de una región a otra, siga transcribiendo en otra cepa viral, una región similar pero de otra cepa. Y eso va a dar, en el proceso de transcripción, variantes por recombinación, que puede ser de tipo homóloga o
no homóloga. Ese proceso de recombinación se da cuando la replicasa se despega de un templado y reanuda la elongación en una posición idéntica o similar, pero en otro templado. Esa tasa de recombinación homóloga ocurre en todos los coronavirus y con una frecuencia del 1% cada 1.300 1.300 bases, y eso da un total de 25% en todo el genoma. Es una tasa altísima de recombinación. También puede haber recombinación no homóloga, que incluye, por ejemplo, cuando la replicasa puede saltar de una cadena positiva a una negativa de RNA o viceversa. Entonces, teniendo en cuenta esto de que el virus tiene una baja tasa de mutación, pero una alta tasa de recombinación en el murciélago, es que podemos empezar a hablar de lo que es la variabilidad y el salto de especies. Entonces, dentro del murciélago lo que tenemos son estos coronavirus que tienen algunas proteínas en el genoma que conservan, que son más conservadas, por ejemplo, la región S2 de la proteína Spike, las enzimas, o sea, todas las proteínas que tienen que ver con la función de replicación, de lectura de prueba, y las proteínas estructurales son más conservadas. Pero la región más diversa, o sea, la que tiene más variación, como ya dijimos, es la región S1 de la proteína Spike, las proteínas no estructurales y las proteínas accesorias. Entonces, todas estas proteínas le dan al virus la capacidad de ir cambiando en su hospedante natural. Eso hace que, de repente, alguna variante pueda ser capaz de infectar células de otro hospedante, ¿no? Entonces, las mutaciones específicas que permiten que la región del RBD, que es la región del reconocimiento del receptor, cambie su afinidad de unión y pueda unirse a otros receptores, entonces, por lo tanto, pasar de murciélagos a animales domésticos está acá. Son estos aminoácidos los implicados en el reconocimiento. Mutaciones en esos aminoácidos hacen que pueda cambiarse el rango de hospedante. Acá ven algunos ejemplos de estos residuos de aminoácidos que cambian, y entonces variantes del virus que pueden saltar de civetas, que son, ahora las vamos a ver, a humanos, o de murciélagos a civetas y a humanos, y así respectivamente. Entonces, siguiendo con este tema de la variabilidad y el salto de especies, vemos cómo una variante que se generó en el murciélago es capaz de infectar, o sea, se produjo una variación que permitió que esta variante viral pase a un intermediario. A su vez, en el intermediario puede cambiar, puede haber mutaciones que renueven y vuelvan esta nueva variante afín a, por ejemplo, humanos. A su vez, dentro de los humanos se producen mutaciones que pueden generar variantes más transmisibles. Esto es el caso específico de la enfermedad SARS-CoV-1, donde hubo un cambio entre mutaciones en el RBD que permitieron que la variante que venía de la civeta pasara a ser mucho más efectiva en humanos. Estas son las dos variantes, la SZ3, que sería la rojita, y la TOR2, que sería la verde, en el caso de la enfermedad SARS-CoV-1. Y así vamos viendo cómo estos virus, que tienen como hospedante natural murciélagos, y algunos también están en roedores, puedan haber ido pasando a distintos intermediarios, huéspedes intermediarios, y de ahí al humano. Estos hospedantes intermediarios sí se enferman. Los naturales no, pero los intermediarios sí se enferman. Y estas que ven acá son variantes que provocaron enfermedades leves en humanos, y acá están SARS-CoV y MERS como enfermedades graves. Había que agregar la nueva, que es la SARS-CoV-2. Bueno, entonces ya vimos cómo es la estructura del genoma del virus, cómo este virus puede ir saltando de especie a especie, y ahora vamos a ver cuáles son las nuevas variantes, cómo se originó, cuáles son las teorías que proponen el origen del SARS-CoV-2. Entonces, acá si vemos la epidemia de SARS, las variantes iniciales de este tipo de coronavirus SARS estaban en los murciélagos, pero luego aparecieron variantes que se presentaron en un hospedante intermediario, que es la civeta de palma, este bichito que ven acá, que es un felino asiático,
y las variantes que se generaron en este hospedante intermediario pudieron pasar al ser humano. Para el SARS-CoV-2, lo que se está proponiendo actualmente, sigue estando en discusión y en cada vez más evidencias, que hubo otro intermediario, hay algunas que son variantes que están en murciélagos, estas azulcitas que ven acá, pero aparentemente hubo un intermediario, un hospedante intermediario que es el pangolín, que es este que ven acá. Es un bichito que en China se usan las escamas con finalidades farmacéuticas o terapéuticas. Aparentemente, o hay teorías que proponen que estuvo este pangolín como hospedante intermediario de la variante que afectó a humanos, pero la que está más cerca en lo que es la filogenia es una variante de murciélago. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle esto. Este trabajo demuestra y propone el origen del SARS-CoV-2. Este es el genoma del SARS-CoV-2, se centran en las variantes que hay en la proteína Spike, principalmente en dos regiones. Esta región, que es la región del sitio de unión al receptor, el RBD, y esta otra región, que es una región donde está el sitio de clivaje, hay un sitio de clivaje, que eso lo dije, entre S1 y S2. Inicialmente, si nos ponemos a mirar acá en las secuencias, ¿se acuerdan que dijimos que había aminoácidos que eran esenciales para la interacción entre el RBD y el AC2, el receptor de la célula? Si miramos acá, en el contexto de la identidad de secuencia del RBD, la región, la variante viral más parecida al SARS-CoV-2 es este TG13 de murciélago, y después le sigue el del pangolín en identidad de secuencia. Pero si miramos los aminoácidos que son esenciales para la unión, el reconocimiento de AC2, los que son más parecidos son los del pangolín. Fíjense, esto es igual al SARS-CoV-2, esto también y acá también. O sea, la región, el sitio de reconocimiento del RBD y los aminoácidos esenciales para el reconocimiento son más parecidos a los del pangolín que los del murciélago al SARS-CoV-2. Entonces, a partir de acá se propone que el pangolín fue el hospedante intermediario. Pero, si vamos a mirar el sitio polibásico, de clivaje polibásico, el SARS-CoV-2 tiene una región, esta región polibásica, que es exclusiva y única de este tipo viral. No se encontró ni en la variante viral de los pangolines, ni en esta variante TG13 del murciélago. Entonces, esta región se tiene que haber incorporado a partir de una recombinación con otro virus que no se sabía o no se sabe con certeza hasta el momento. Entonces, acá está. Con esta información se pueden proponer dos posibilidades de origen, pero siempre por selección natural. Una que es que hubo un animal intermediario, o sea que podría ser el pangolín, y la selección natural al humano se dio antes, o sea, hubo una transferencia zoonótica previa, y la otra alternativa es que haya habido selección natural en el humano luego de la transmisión zoonótica. Es decir, que para eso es importante conocer las secuencias de los primeros pacientes que se infectaron. Más adelante surgió otro trabajo donde encontraron una secuencia de un coronavirus de tipo SARS de murciélago que comparte el 93% de identidad con el SARS-CoV-2, a diferencia del TG13 que tiene el 97%, es decir que no es tan parecido, y no es nada parecido en la región de AC2, en la región de reconocimiento a AC2, pero vieron que tiene en su secuencia RBD, en el sitio de clivaje, una secuencia muy similar, ese sitio de clivaje polibásico, muy similar al encontrado en el SARS-CoV-2. Es decir que podría haber pasado que en el murciélago se haya dado un evento de recombinación donde se incorpore esta región en el SARS-CoV-2 que infecta a los humanos. O sea que este trabajo constituye una fuerte evidencia que demuestra que eventos de recombinación en el murciélago pudieron haber originado el SARS-CoV-2. Es como un rompecabezas donde se van encontrando las distintas piezas y se puede reconstruir la
si se quiere, la genealogía del SARS-CoV-2. Actualmente existen muchísimas variantes del virus en los humanos, es decir, que este virus siguió cambiando, siguió mutando dentro en la transmisión de humano a humano, y lo que ven acá este es el sitio donde se van depositando las distintas secuencias en todo el mundo. Esto desde ahora. Hay muchísimas, hay 5.193 genomas muestreados entre diciembre y mayo de este año. Y acá, en esta página también, lo que se puede ver es todos los tipos de mutaciones que dan como consecuencia reemplazos de aminoácidos, inserciones y deleciones en las distintas variantes. Acá ven, por ejemplo, hasta el momento se reportaron aproximadamente 7.696 reemplazos aminoácidos. De lesiones, hay aproximadamente 96 de lesiones reportadas, es decir que el virus está cambiando permanentemente. A pesar de tener lectura de prueba, sigue mutando porque es un virus muy grande. Y si ven acá, estas son todas las variantes virales que hay distribuidas en el mundo entero. Parece un mapa de rutas aéreas, que justamente es un mapa de rutas aéreas, porque así es la manera que se dispersó tan rápidamente el virus en el mundo. Y lo que ven acá son las secuencias que fueron obtenidas en variantes o en pacientes de Argentina. Hasta ahora hay 29 secuencias depositadas en este banco de datos. Y en un último trabajo que salió hace relativamente poco, que es un trabajo que todavía está en revisión, un preprint, se propone que el SARS-CoV-2 puede agruparse en distintos linajes, un linaje que es el linaje A, con distintos sublinajes, y el linaje B, que está predominando por las variantes que están en Europa y Estados Unidos. Las variantes que son las de Argentina están todas ubicadas en subgrupos del linaje B. Y bueno, hasta acá es lo que se sabe más o menos sobre las variaciones del virus en todo el mundo actualmente. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es la enfermedad más en detalle, qué síntomas produce y cómo se desarrolla la enfermedad en los humanos. Habíamos dicho que había una cierta cantidad de 3 estadios diferenciados a nivel de síntomas y de signos clínicos. O sea, hay un estadio 1, que es la infección temprana, un estadio 2, que es la fase pulmonar de la enfermedad, que tiene 2 subestadios A y B, y un tercer estadio, que es el estadio de la fase hiperinflamatoria. Y tenemos que tener en cuenta siempre cómo se da la infección viral en este contexto. O sea que la replicación viral activa y las cargas virales más altas se alcanzan en estadios tempranos de la enfermedad. En lo que es el SARS-CoV-2, entre los 5 y 6 días de la aparición de los síntomas, se alcanza el pico de acumulación viral. Eso para diferenciarlo del, por ejemplo, el SARS-CoV-1, que alcanza su pico de acumulación viral a los 10 días de la enfermedad. Y luego, esta enfermedad puede progresar rápidamente a un síndrome respiratorio agudo en 8 a 9 días luego del inicio de los síntomas. O sea, puede avanzar muy rápidamente. Pero bueno, el estadio del síndrome respiratorio agudo que está acá tiene que ver más con una respuesta hiperinflamatoria del huésped. Entonces, ya no tiene que ver tanto con la replicación viral, sino con la respuesta del hospedante. Eso vamos a ver bien cómo se produce. Para hablar un poquito más sobre los efectos en el organismo, vamos a recordar y hablar un poco de cómo funciona el sistema inmune del ser humano. Si consideramos el contexto de una infección viral, acá tenemos el virus que ingresa a la célula, replica y produce más partículas virales, ¿no? Todas las partículas o las componentes del virus que se producen dentro de la célula y que se liberan al exterior, convocan a un tipo de células que se llaman células presentadoras de antígeno, que son las que van a activar y avisar al organismo que hay una infección dando vueltas. Y las respuestas inmunes pueden darse por 2 vías en los mamíferos y en el ser humano, ¿no? Una respuesta de tipo celular, o sea, una respuesta mediada por células,
y una respuesta mediada por anticuerpos. Entonces, la respuesta mediada por células, hay células involucradas, que son las células T helpers, que son los linfocitos CD4, y células T citotóxicas, que son los linfocitos CD8. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La célula presentadora de antígeno le avisa a los linfocitos T helpers que hay una infección, y esas células T helper empiezan a liberar moléculas que señalizan que hay una infección viral o bueno, alguna infección en el tejido, y se produce estas células señales, estas moléculas señales son linfoquinas, interleuquinas o citoquinas. Entonces, estos linfocitos T helper, a su vez también las células infectadas, empiezan a producir estas moléculas. Esas moléculas van a convocar a los linfocitos TCD8, que son los citotóxicos, y a su vez van a convocar también a las células B, que son las células capaces de producir anticuerpos. O sea que, para combatir una infección viral hay dos vías. La vía celular, de células T citotóxicas, que lo que hacen, y otros tipos celulares de la defensa, como monocitos o macrófagos, que lo que hacen es reconocer a las células infectadas y destruirlas. Y por otro lado, las células B, que producen anticuerpos neutralizantes, que van a neutralizar a las partículas virales. Entonces hay un doble ataque, un ataque celular y un ataque mediado por anticuerpos. ¿Qué pasa en una infección con SARS-CoV-2? El virus ingresa a través de los ojos, la nariz o la boca al organismo, invade las mucosas. Ya se ha reportado que las células epiteliales del tracto respiratorio superior contienen receptores AC2, es decir, que hay cierta tasa de replicación viral, pero no hay sintomatología, es decir, no está afectada esta región del organismo. El virus viaja a través de las mucosas y llega a los pulmones. En los pulmones se encuentra con los neumocitos de tipo 2, que son los donde se desarrollan mayormente la infección, porque contienen también estos receptores AC2, y es ahí donde se va a empezar a producir la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? El SARS-CoV-2 reconoce a este receptor AC2, fíjense que acá hay otro receptor involucrado, otra proteína involucrada, que esta es una proteasa. Esta proteasa va a clivar la proteína spike entre S1 y S2 y va a permitir la fusión de membranas. Acuérdense de esto porque después va a ser un blanco de un antiviral. Entonces, el virus se internaliza, la célula infectada produce grandes cantidades de partículas virales y generalmente se produce una muerte celular que se llama piroptosis, que es una muerte celular característica de células que están infectadas por virus. Y cuando se produce la muerte celular, se liberan al espacio extracelular algunos componentes de la célula que convocan a lo que dijimos que eran las células presentadoras de antígeno, que pueden ser, por ejemplo, estos macrófagos alveolares. Y es ahí cuando se empieza a reclutar la respuesta, o sea, las células que tienen acción en la respuesta de defensa. Entonces, estas células presentadoras de antígeno lo que hacen es secretar interleuquinas, citoquinas, o sea, los factores proinflamatorios, citoquinas proinflamatorias, y se da lo que es el llamado de las células de defensa, que son las células T citotóxicas, células T helpers y otros componentes de la defensa, que a su vez producen mayores cantidades de interferones e interleuquinas y citoquinas que, o sea, se produce un feedback positivo. En una respuesta inmune saludable, ¿qué es lo que pasa? Los linfocitos TCD4 convocan a linfocitos TCD8, que eran los killers, los citotóxicos, que van a matar a las células infectadas. A su vez se producen anticuerpos neutralizantes por las células B, y lo que ocurre es un clearance de la enfermedad, o sea, se empieza a reducir la acumulación viral, esta respuesta inmune se neutraliza, digamos, baja, y el paciente se recupera. Eso sería en el caso de una persona que resuelve sola la enfermedad tomando nada más que algún paracetamol para paliar la sintomatología, pero está en una infección resuelta.
Ahora, cuando la infección progresa y pasamos a la fase inflamatoria, o sea, ¿se acuerdan que en los estadios más avanzados había una respuesta hiperinflamatoria? ¿Qué es lo que pasa? Se produce una respuesta inmune defectiva. Esta tormenta de citoquinas que se produce por una sobreacumulación de moléculas de señalización, se convoca, produce el reclutamiento de un montón de células T, monocitos y células que están involucradas en la defensa, y empieza a haber daño del tejido. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una tormenta de citoquinas? Si vemos acá, hay un macrófago, un alvéolo pulmonar, en este caso en un estadio temprano, con una respuesta inmune controlada, y acá vemos una situación de tormenta de citoquinas. Hay un exceso de células de la defensa acumuladas, y eso produce, o sea, la tormenta de citoquinas produce esto, una acumulación de grandes cantidades de lo que son las células inflamatorias, una acumulación de exudados y secreciones, lo que dan lo que es el edema pulmonar y el colapso de los alvéolos, y eso da como resultado la hipoxemia, o sea, la baja oxigenación de la sangre e insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque el oxígeno ingresa al alvéolo pulmonar, y cuando se encuentra con acumulación de un edema pulmonar, acumulación de líquido, formación de membranas hialinas, destrucción o ruptura del epitelio pulmonar, no puede intercambiar oxígeno con la sangre que va pasando. Entonces ahí es cuando hay hipoxemia. Eso es lo que define el síndrome respiratorio agudo, o sea, un estadio severo de la enfermedad. Si esta situación progresa, porque hay mayor acumulación de interleuquinas y por el daño del propio virus, se puede producir en la sangre una respuesta trombótica, y eso va a dar lo que llama una coagulación intravascular diseminada, que es producción de microtrombos, puede haber gangrenas en miembros inferiores, accidente cerebrovascular o infarto de miocardio. Y también puede pasar que el virus, al estar circulando por la sangre, puede llegar a otros órganos, como el riñón, el corazón, el sistema nervioso central o el hígado. Estos órganos, no lo dije antes, pero las células de estos órganos también tienen los receptores AC2, o sea que también pueden internalizar el virus. Toda esta situación puede llevar a un cuadro de shock séptico, que es una pérdida de la homeostasis sistémica, se pierde la presión, y el paciente se desestabiliza, hay una falla multiorgánica y muerte. O sea, estas son todas las posibles complicaciones que puede traer una respuesta hiperinflamatoria descontrolada. Esto parece un bajón, pero bueno, no se preocupen, o sí, preocúpense, porque ocurre solamente en el 15% de la población, que en realidad es un porcentaje bastante alto, y dentro de lo que está reportado, no hay datos más recientes, pero esta situación de este porcentaje de respuesta hiperinflamatoria se da con el avance de la edad. O sea, a partir de la década, si lo vemos por década, a partir de los años de una persona que tiene 50 años, el porcentaje de muerte puede ir duplicándose cada 10 años. Estos son datos de China, de febrero. Habrá que ver cómo fue variando esta tasa en el mundo entero, ¿no? Entonces, eso es lo que se sabe, o más o menos grandes rasgos, se sabe mucho más, pero los grandes rasgos de lo que es la patofisiología de la enfermedad, y ahora teniendo en cuenta eso, vamos a ver qué tratamientos e intervenciones se están utilizando y ensayando hasta el momento. Siempre hay que tener en cuenta que los tratamientos se aplican teniendo siempre en consideración en qué estadio de la enfermedad nos encontramos. Si estamos en un estadio de replicación viral activa o con una respuesta inflamatoria exacerbada. Entonces, en los estadios iniciales de la enfermedad, cuando hay respuesta viral activa, los tratamientos que más efecto producen son los antivirales. Hay un montón de antivirales que se están probando. Por ejemplo, mesilato de camostat, que es un antiviral que inhibe esa proteasa que también está implicada en la internalización del virus. La hidroxicloroquina y la acitromicina lo que hacen es elevar el pH de los endosomas que están involucrados en la endocitosis viral y
el procesamiento del virus también. Entonces al elevar, estos endosomas tienen un pH ácido, y con estos compuestos, al elevar el pH, ese proceso se dificulta, o sea, la replicación viral general se dificulta. Después hay otros antivirales como el lopinavir y el ritonavir, que son inhibidores de las proteasas virales, esas proteasas que clivan la poliproteína replicasa. El remdesivir y el favipiravir, que son inhibidores de la RNA polimerasa dependiente de RNA, del virus. Y otros antivirales que se están probando, el nelfinavir, el arbidol, también la ivermectina, que se probó que tiene efectos antivirales. Y también se prueban administrando junto con otros compuestos como el interferón beta y otros inhibidores del sistema renina-angiotensina que pueden dar efectos sinérgicos. Entonces todo esto se está probando, no hay ninguna bala de plata que permita controlar la infección con el virus. Después hay otros tratamientos que se enfocan en tratar el daño pulmonar y mejorar el cuadro de la neumonía, como por ejemplo se están probando usar células madre para reparar el daño del tejido. Algunos compuestos como este T89, Dantonic, que permite mejorar la saturación de oxígeno en sangre. En estadios avanzados se sabe que el virus regula la expresión del AC2, y eso provoca problemas en el control de la presión en los pacientes que ya están en estadios avanzados. Entonces se hace un delivery de AC2 recombinante. También hay tratamientos que apuntan a justamente atenuar esta respuesta inflamatoria exacerbada, y hay un montón de cosas que se están probando. Acá es cuando se recomienda usar corticoides para bajar la respuesta inflamatoria. Al inicio no se recomienda justamente porque lo que hacen es alterar la respuesta antiviral, pero en estadios avanzados sí podrían ser útiles. Después algunos compuestos que pueden inhibir la respuesta inflamatoria, como fingolimod, talidomida, anticuerpos monoclonales que inhiben las interleuquinas o componentes de la respuesta inflamatoria, como tocilizumab, isarilumab, la anquirina, el eculizumab, bevacizumab, la vastatina, que lo que hace es tratar de inhibir el edema pulmonar. Y también a los pacientes que están en estadio avanzado se los trata con anticoagulantes, justamente para evitar los efectos de la trombosis. Pero bueno, esto va cambiando todo el tiempo, hay un montón de ensayos clínicos que se están probando con nuevos tratamientos. Acá está el sitio de internet donde se van depositando información sobre los nuevos ensayos. Dale. Bueno, entonces estos son los tres tipos de tratamientos, o los tres enfoques que se utilizan para tratar la enfermedad, siempre teniendo en cuenta la fase en la que está el estadio de la enfermedad en la que está el paciente. Todos los ensayos clínicos que se están probando están en esta página de Clinical Trials, así que esto va cambiando todo el tiempo, se van incorporando nuevos tratamientos o nuevas condiciones para los ensayos. Así que bueno, esperemos que en algún momento aparezca algún tratamiento gold estándar para controlar o por lo menos para evitar que los pacientes pasen a la estadia hiperinflamatoria. Otro tipo de tratamientos que se está utilizando son los anticuerpos, que pueden ser policlonales o monoclonales. Los anticuerpos lo que harían al incorporarse al tejido, a la sangre, digamos, del paciente infectado, es de alguna manera neutralizar el virus y atenuar la respuesta hiperinflamatoria. Para eso se propone entre los policlonales el uso de plasma de pacientes convalecientes, que son pacientes que ya se recuperaron de la enfermedad y donan su plasma en un periodo post-infección, que no debe ser muy, muy prolongado. Hay varios trabajos publicados, sobre todo de China, donde se mostró que los pacientes que fueron tratados con plasma de pacientes convalecientes mostraron mejoras en las condiciones clínicas, pero en todos los trabajos lo que hacen hincapié es que
las dosis de anticuerpos se deben ajustar muy bien, y tienen que estar estandarizadas estas dosis de anticuerpos neutralizantes, y además que los donantes de plasma tienen que ser o sea, los tratamientos tienen que ser con donantes de plasma de la misma población, o sea que eso garantiza que son los mismos tipos virales los que están circulando. En Argentina ya se convocó a pacientes recuperados a la donación de plasma para ensayos clínicos en varios hospitales del país. Acá están toda la lista de hospitales. Si conocen algún recuperado de COVID, le pueden pasar esta información para que si tienen ganas de donar plasma lo hagan. Y por otro lado, bueno, estos son lo que serían los anticuerpos policlonales, y por otro lado también se están usando anticuerpos monoclonales, que son, o sea, los anticuerpos monoclonales son anticuerpos que reconocen solamente un epítope del virus, o sea, son más específicos, y particularmente para este caso, los que son neutralizantes están generalmente dirigidos al sitio de reconocimiento RBD de la proteína Spike, la región S1 de la proteína Spike. Muchos de estos anticuerpos monoclonales, de los que se están probando, son anticuerpos monoclonales que se habían desarrollado para tratar las enfermedades SARS y MERS en las epidemias anteriores. Todos estos se están probando para el SARS-CoV-2. Y además hay algunos trabajos donde muestran que hay nuevos anticuerpos monoclonales que pudieron bloquear la enfermedad SARS-CoV-2. Este es uno que muestra que neutraliza el virus, pero por un mecanismo distinto de la unión al receptor RBD, y podría ser un tratamiento. Y después hay otro trabajo que muestra un tipo distinto de anticuerpos, que son los nanoanticuerpos, son anticuerpos más chiquititos que son producidos por camélidos, que en este caso, el que está reportado ahora, se había desarrollado para neutralizar a MERS y SARS-CoV-1, pero cuando hicieron infecciones o pruebas de reacciones cruzadas con SARS-CoV-2, vieron que también inhibe a la infección. Esto todo en células en cultivo. También vamos a hablar un poquito sobre lo que se está haciendo en vacunas. El mundo del desarrollo de las vacunas está corriendo a una velocidad pandémica. Esto para recordar cómo era el sistema inmune de los humanos. Los anticuerpos que neutralizan la enfermedad son producidos a partir de las células B activadas, y las células B activadas se transforman en células plasmáticas, que son como máquinas de producir anticuerpos. Cada célula plasmática produce un tipo distinto, o sea, un anticuerpo monoclonal distinto, y esto sería lo que neutraliza la enfermedad. Entonces, las vacunas lo que hacen es proporcionarle al organismo una manera de activar células B que produzcan anticuerpos específicos que bloqueen al virus. Hay un montón de estrategias distintas que se están usando actualmente. Hay un gran número de vacunas que se están desarrollando en todo el mundo. Algunas de ellas estos son lo que le voy a hablar es de todos los distintos tipos de vacunas que se están desarrollando. Son vacunas, por ejemplo, vacunas a partir de virus inactivados, que son los virus que se inactivan por acción de calor o formaldehído, y ya no son capaces de replicar, pero se aplican como el compuesto que va a ayudar a la defensa a activarse. También hay desarrollos de vacunas con virus atenuados, que son virus que están debilitados y no pueden replicar. Estas son un poco más riesgosas, pero hay un montón de vacunas que ya están probadas y se usan de esta manera, son muy efectivas. Después hay otros tipos de vacunas basadas en material genético, vacunas basadas en ADN o en ARN, o sea que se proporciona a las células el ADN del virus, o ADN de parte del virus, y eso es incorporado al genoma y traducido, o sea, se producen las proteínas virales que van a desencadenar o van a provocar la respuesta inmune. Solamente que estos sistemas necesitan un delivery, que puede ser por electroporación,
y es bastante costoso eso, o sea que para aplicarlo a nivel global va a ser un poco más costoso. Las de RNA también son bastante efectivas, pero bueno, el RNA es un poco más inestable que el DNA, pero también hay un montón de ensayos de este tipo. Hay otros tipos de desarrollos de vacunas basados en vectores virales replicativos, que pueden ser, por ejemplo, la vacuna para el virus del ébola es de esta manera, es un virus, un vector viral basado en el virus del sarampión, que tiene incorporada una región del spike del coronavirus, y al ingresar a la célula replica y produce esta spike que va a dar, activar las células presentadoras de antígeno. Hay otras vacunas basadas en adenovirus que son no replicativas, también tendrían incorporada en su genoma una región del spike del coronavirus. Estas vacunas también están en desarrollo. Y después otras vacunas basadas de subunidad, o sea, basadas en proteínas, que son estas. Son directamente, se le trata al paciente, o el paciente no, la persona, o sea, para que va a ser inmunizada, con proteínas del virus, que pueden ser proteína M o proteína S. Para desarrollar esto dependemos de una producción de gran cantidad de proteína, lo cual puede ser bastante costoso o más difícil. Y también estas que son basadas en VLPs, que son partículas virales, o virus-like particles, o sea, partículas parecidas a virus, que son la estructura del virus, pero sin el genoma. Esto es muy eficiente para producir anticuerpos, pero es de difícil obtención o manufactura, ¿no? Entonces, todas estas estrategias se están probando actualmente. Acá ven los distintos tipos de estrategias y los grupos de investigación que están desarrollando y empresas que están desarrollando los distintos tipos de estrategias. Pero si nos ponemos a mirar lo que es el desarrollo de vacunas en la historia de la humanidad, los tiempos que llevan producir las vacunas, por ejemplo, ven acá, la vacuna contra la varicela demoró 28 años en ser desarrollada, contra la gripe, también 28 años, la vacuna del papiloma humano 15, del rotavirus 15. O sea, son muchos los años que se necesitan para desarrollar una vacuna, y lo que se pretende es, o se propone es, desarrollar la vacuna para el COVID a nivel global en 18 meses. Esto es un objetivo muy ambicioso, pero es lo que está proyectado. Hay que tener en cuenta que en condiciones normales, el desarrollo de vacunas implican una gran cantidad de etapas, tanto de investigación académica como de ensayos preclínicos en animales, y luego ensayos clínicos, distintas fases de ensayos clínicos en humanos, que tienen en cuenta la seguridad, la efectividad del tipo vacunal. Después hay que desarrollar las fábricas de las vacunas, producirlas, conseguir la aprobación y distribuirlas. O sea, todas estas etapas, si consideramos los tiempos normales de desarrollo de vacunas, la vacuna del coronavirus la tendríamos recién para mayo del 2036. Pero la velocidad a la que se está desarrollando, que se está pasando de etapa, es abismal, y ya tenemos hoy en día numerosos varios tipos vacunales que están ya en fase 2, entonces lo que se está proyectando es que para agosto del 2021 se puedan tener las vacunas en esta etapa. O sea, imagínense el cambio tremendo de la velocidad, ¿no? Eso es lo que se proyecta. Y acá ven distintos tipos los distintos tipos de vacunas y las empresas que están produciendo vacunas generalmente son empresas privadas, y muchas en asociación con universidades que están desarrollando las vacunas. Y acá en este listado de los candidatos vacunales, que está, el último dato es del 15 de mayo del 2020 por la Organización Mundial de la Salud, estos son todos los tipos de ensayos y evaluaciones de candidatos vacunales que se están haciendo. Son 110 ensayos que están en etapa preclínica, que hay una lista gigante que no la puse acá, y estos son 8 candidatos vacunales que ya están en fase clínica, o sea, ya se están probando en humanos,
y algunos están en fase 1 y otros ya están en fase 2. De hecho, la mayoría ya está entrando en fase 2. Esto va cambiando todo el tiempo, así que nada, si consultan este draft landscape, lo van a ir viendo. Bueno, y esto es lo que se sabe, o bueno, lo que les puedo contar hasta el momento. Los coronavirus se conocen desde los años 60, pero la investigación activa más fuerte en humanos se dio a partir del 2002-2003, cuando se tuvo la epidemia de SARS-CoV, y todo lo que se sabe de estos coronavirus hasta el momento están siendo aplicados para tratar de encontrar una rápida solución al problema que nos está atacando en este momento. Eso es todo por ahora. Acá está la bibliografía, creo que está todo, me parece que faltan algunos trabajitos que se los puedo pasar, y nada, ahora las preguntas que tengan.